Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. Bienvenidos a El Arte de Escuchar el Miedo. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos criminales más estremecedores de la historia mexicana. Un caso donde 4 hombres, 4 primos, decidieron que la única forma de vivir era matar. En México hay historias que no aparecen en los libros de texto. Crímenes tan perturbadores que muchos prefieren negarlos o simplemente olvidarlos. Pero ahí están, historias que nacen en el silencio, en el abandono, y que un día estallan, convertidas en sangre, muerte y miedo. Hoy vamos a hablar de una de esas historias, una historia que ocurrió en Guatabampo, Sonora, un pueblo al sur del estado, una tierra cálida, rural, llena de tradición, pero también marcada por el olvido y por el peso de una tragedia que aún, más de 70 años después, sigue causando escalofríos. Te vamos a contar la historia de los Huipas, un grupo de hombres que fueron rechazados por su comunidad, humillados, ignorados y que un día decidieron vengarse de la forma más brutal que puedas imaginar. Guatabampo es un lugar rodeado de campo, de tierra seca, de ganado. A mediados del siglo XX eran aún más cerrados, más aislados. Allí vivían comunidades indígenas, como los Mayo Yoreme. Había más de 100 habitantes, entre ellos 4 hombres. 4 hombres que serían conocidos por las generaciones como los Huipas. Eusebio Yucopicio Soto, Basilio Humo Valenzuela, Adelaido Huipas Quijano y Leonardo Yucopicio Huipas. Tenían lazos consanguíneos siendo primos de primer y segundo grado. También supuestamente habían sostenido entre ellos relaciones homosexuales. Eran analfabetas, no hablaban español, hablaban mayo, con excepción de Eusebio. No eran criminales al principio. Eran campesinos, trabajadores del campo, pobres, marginados, invisibles para muchos. Pero había algo más, algo que en ese tiempo, en ese lugar, era motivo suficiente para ser despreciado. Eran homosexuales. En los años 40 y 50, en los pueblos rurales como Guatabampo, ser distinto no solo era difícil, era peligroso. No existía la palabra diversidad, no había leyes que protegieran a nadie. Solo había silencio, burla y golpes. Desde niños los Huipas fueron señalados, caminaban distinto, hablaban suave, no se interesaban por las chicas. Y eso bastó para que les pusieran etiquetas y para que la violencia comenzara. Les decían homosexuales, cochinos, degenerados. Los golpeaban, los escupían, les quitaban el sombrero en la calle y se los pisaban. Los corrían de las fiestas, de las plazas, del trabajo. Y ellos callaban, se quejaban juntos, más unidos que nunca, más aislados que nunca. A veces me pregunto, ¿qué pasa por la mente de alguien que es humillado desde niño? ¿Qué se va acumulando en el corazón de alguien que nunca ha recibido afecto, solo rechazo? Dicen que no se nace monstruo, que los monstruos se fabrican, y esta historia puede ser la prueba. Los 4 hombres, Eusebio, Basilio, Adelaido y Leonardo, vivían juntos. Se apartaron de la comunidad y construyeron una choza en la periferia de Bacapaco, una pequeña localidad dentro del municipio de Guatabampo. No tenían visitas, no salían al pueblo, salvo para lo indispensable. Vivían en el campo, del poco dinero que conseguían y sobre todo, de su compañía. Eran su única familia, su único refugio y poco a poco, su único mundo. Allí lejos de todos, el resentimiento creció como una semilla podrida. Comenzaron a hablar del pasado, de los insultos, de los golpes,
de los hombres que los humillaron, y una idea empezó a tomar forma, una idea peligrosa. ¿Y si nos vengamos? ¿Y si les hacemos lo mismo o algo peor? Que sientan lo que sentimos. Y así nació el pacto, un pacto silencioso entre los 4, un acuerdo sellado con odio, frustración y sed de justicia, pero no de una justicia legal, sino de una justicia sangrienta, primitiva y brutal. Los huipas actuaban con precisión, identificaban a sus víctimas, casi siempre hombres jóvenes o a veces mujeres, que los habían insultado o burlado de ellos. Los atraían con engaños: ven, te invito a tomar, hay comida en la casa, acompáñame, tengo un trabajo para ti en el rancho. Una vez en su choza, el horror comenzaba. Amarraban a sus víctimas, las golpeaban, las torturaban y, lo más macabro, las mutilaban y usaban sus partes como trofeos. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. A los hombres los castraban, a las mujeres les amputaban los senos, guardaban sus genitales como trofeos. Algunos los colgaban en la pared, otros los cocinaban. En ciertas ocasiones bebían sangre como parte de un ritual. Y en el centro de todo estaba Eusebio, silencioso, frío, pero absolutamente convencido de lo que hacía. Eusebio era el líder del grupo. Se dice que tenía una especie de altar con órganos secos, leían libros con símbolos extraños y hacían dibujos con sangre. Ya no eran solo 4 hombres, ahora eran un culto hecho de odio, exclusión y venganza. Y lo más perturbador no eran las muertes, era la calma con la que hablaban de ellas, como si fueran necesarias. Se les comprobaron al menos 5 asesinatos, aunque se cree que fueron más. Lorenzo tenía solo 14 años cuando su historia se cruzó trágicamente con uno de los huipas, Eusebio Yucopicio. Uno de los integrantes de este grupo lo conocía de tiempo atrás. Existen versiones que apuntan a que tenían una relación personal complicada, marcada por tensiones emocionales y posibles conflictos. Una tarde, Eusebio fue a buscar a Lorenzo y lo invitó a salir, con la excusa de ir al circo a un poblado de Soropo. Lorenzo aceptó sin sospechar que la invitación escondía intenciones siniestras. Cuando llegaron a la casa de Eusebio, comenzó una fuerte discusión. Eusebio lo enfrentó, lo acusó de haberlo avergonzado y de provocar tensiones en su círculo cercano. En medio del conflicto, llegó Adelaido, otro de los implicados, y lo atacó por sorpresa con un objeto de madera. Fue golpeado una y otra vez en la cabeza, aún después de haber quedado inconsciente. Ya sin poder defenderse, Lorenzo fue llevado al interior de la vivienda. Allí los agresores, con la violencia, le cortaron los genitales. Y según un testimonio del juicio, el joven fue privado de la vida en condiciones extremadamente crueles. Posteriormente, su cuerpo fue ocultado dentro de la misma casa. Este crimen marcó el inicio de una serie de hechos que aterrorizaron a los habitantes de Guatabampo, Sonora, durante los años 40. Lo que más impactó fue la frialdad con la que actuaban, planificaban y la brutalidad detrás de cada acto. Una de las víctimas más recordadas fue Vicente Huitimea, un joven que había insultado a uno de los huipas. Vicente tenía entre 14 a 15 años. La edad de los huipas es desconocida. Lo invitaron al rancho, le ofrecieron mezcal, carne seca y compañía. Todo parecía tranquilo hasta que cayó la noche. Vicente fue amarrado, golpeado e insultado, y luego le cortaron los genitales mientras aún estaba vivo. Dicen que Vicente gritó durante horas, pero allí, en medio del campo, nadie lo escuchó, o nadie quiso escuchar. Después, su cuerpo fue enterrado en un pozo, y sus genitales fueron colgados en la pared de la choza. Algunos testigos aseguran que los huipas rellenaban las partes para que mantuvieran su forma, pero nunca se confirmó. ¿Qué lleva a un grupo de personas a cometer tales actos? Este caso ha sido analizado desde distintas disciplinas. Algunos hablan de psicología colectiva, otros de trauma social y discriminación extrema. No actuaban por placer sexual, actuaban por odio.
por rencor hacia los heterosexuales, por una vida llena de rechazo. Para otros fue simplemente el resultado de odio reprimido que estalló. Expertos coinciden en que los huipas no eran simples asesinos, tenían una lógica propia. Para ellos estaban limpiando su honor. Los huipas no solo mataban, transformaban el dolor en un ritual. Para ellos, castrar a sus víctimas no era solo un castigo, era una forma de arrebatarles el poder, de quitarles su hombría, de borrar lo que ellos jamás pudieron tener en libertad. Era simbólico, era ritualista, y según varios expertos que estudiaron el caso, se trataba de una forma primitiva de justicia invertida. Eusebio, el líder, mostraba rasgos de psicopatía ritualista, manipulador, frío y con obsesión por los símbolos. Sus seguidores parecían actuar por lealtad ciega o incluso por amor, ya que entre ellos había relaciones sexuales. Este caso plantea una pregunta perturbadora. ¿Qué sucede cuando una sociedad excluye tanto a alguien que esa persona deja de ver límites? Todo parecía irles bien, nadie sospechaba nada. ¿Quién iba a acusar a un grupo marginado, casi invisible, de algo tan atroz? Pero todo cambió con un padre, un hombre sencillo, pero determinado, el padre de Vicente, Felipe Huitimea. Notó su ausencia, fue al rancho, preguntó, no recibió respuestas, pero encontró huellas, restos de ropa, un olor extraño que venía de las chozas de los huipas, y entonces hizo algo que cambió la historia, denunció. La policía llegó un 13 de abril de 1950. Lo que encontraron superó cualquier descripción. Los agentes pensaron que solo era una casa sucia, quizás algo de violencia común, pero lo que vieron les quitó el habla, órganos humanos colgados como trofeos, paredes manchadas de sangre, ofrendas improvisadas, genitales secos envueltos en telas, ollas con restos de carne, bolsas con piel humana, altares improvisados, objetos de rituales y símbolos dibujados con sangre. Uno de los policías dijo después, nunca había visto algo así, era como entrar a un altar del infierno. Lo más sorprendente fue su actitud, no mostraban remordimiento ni arrepentimiento, no negaron nada. Eusebio, de hecho, confesó todo con orgullo. Dijo, lo hicimos por venganza. Nadie nos defendió cuando nos golpeaban, cuando nos humillaban. Ahora nadie los va a defender a ellos. Eso fue lo más perturbador, la frialdad, la lógica retorcida, el convencimiento de que estaban haciendo lo correcto. Fueron juzgados por múltiples homicidios. Los testigos, los restos, las confesiones, todo apuntaba a ellos. La sentencia fue clara, pena de muerte por fusilamiento. Pero, en 1957, México abolió la pena capital y su castigo fue conmutado a 30 años de prisión. ¿Qué pasó con ellos? Eusebio Yocopicio murió en prisión por tuberculosis en 1955. Basilio Humo también falleció por enfermedad. Adelaido Huipas y Leonardo Yocopicio cumplieron su condena y salieron libres. Sí, salieron. Y después de eso, desaparecieron. No se sabe si cambiaron de nombre, si huyeron, si fueron asesinados o simplemente se mezclaron de nuevo entre nosotros. ¿Los huipas eran asesinos por naturaleza o eran el resultado de décadas de abandono, de odio y de burlas constantes? La psicología criminal lo llama despersonalización, cuando una persona pierde su identidad social y solo ve en los demás enemigos, símbolos y amenazas. A sus víctimas no los veían como persona, los veían como representantes del sistema que los dañó, eran objetos, cuerpos a los que podían destruir para sanar su propio dolor. Hay crímenes que son espejo de una sociedad, y este caso nos habla de lo que pasa cuando se normaliza el odio, cuando se ignora la violencia contra los diferentes, cuando nadie escucha a los que gritan desde el fondo del dolor,
no para justificar sus crímenes, sino para entender de dónde vienen los horrores más profundos. En el norte de México, la historia de los huipas aún causa miedo. Algunos aseguran que en las noches aún se oyen los lamentos cerca del rancho donde se cometieron los crímenes. Otros afirman que en el árbol donde se colgaban los restos se secó repentinamente y nunca volvió a florecer. Incluso hay quienes creen que los huipas practicaban brujería o satanismo, aunque eso nunca fue probado oficialmente. La historia de los huipas no solo es resultado de asesinatos, es una historia sobre el odio, sobre la exclusión y sobre cómo una sociedad puede, sin darse cuenta, moldear a sus propios monstruos. Los huipas no nacieron siendo monstruos, fueron moldeados por el miedo, por la rabia, por el rechazo, fueron víctimas que se convirtieron en victimarios y que hoy, décadas después, nos obligan a preguntarnos: ¿qué horrores pueden nacer cuando nadie escucha el dolor de los invisibles? Este caso no solo estremeció a la comunidad de Guatabampo en su momento, sino que se convirtió en una historia que persiste en la memoria colectiva por lo escalofriante de sus detalles, la psicología retorcida detrás de los agresores y el eco social que dejó. Tanto fue su impacto que años después, esta historia se inspiró en la película mexicana El crimen de los huipas, en 1974. Fue dirigida por Felipe Casals, una cinta que, aunque dramatizada, muestra la crudeza con la que se vivieron estos años en el norte del país y el estigma que arrastraron sus protagonistas. Los huipas no solo quedaron registrados en los archivos judiciales, sino también en el imaginario del miedo, como un símbolo de hasta dónde puede llegar la violencia cuando se mezcla con el odio, la marginación y la oscuridad psicológica. Gracias por acompañarnos en este episodio de El arte de escuchar el miedo. Puedes escuchar este y otros en Spotify o YouTube. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, el verdadero terror siempre tiene rostro humano.